Les decía, queridos hermanos, que íbamos a una segunda parte del tema del domingo anterior que titulamos Reglas para orar más eficazmente. Y la razón es porque quedaron algunos puntos por compartirlos y ya no hubo tiempo el domingo anterior para tocarlos. Pero es una segunda parte que te va a hacer mucho bien, porque son reglas bíblicas establecidas por el Señor Jesucristo. Santiago dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿qué es lo que puede mucho? La oración eficaz. Y decíamos el domingo anterior que hay oraciones que no son eficaces, porque la oración tiene su ciencia, tiene sus instrucciones. Hubo un discípulo que a nombre del resto de los discípulos le dijo al Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y yo creo que cada uno de nosotros le diría al Señor lo mismo, enséñanos. Porque el mismo apóstol Pablo, siendo el más grande de todos los apóstoles, aunque el grande es Jesucristo, él escribió a los romanos diciendo que pedir como conviene no lo sabemos. He aquí la razón por la cual Dios nos ha dado su Espíritu, que la Biblia lo llama al Espíritu Santo el Consolador. Es un término que se escribe Paracletos o Parácletos, yo no sé cómo se pronuncia, pero significa un ayudador. El Espíritu Santo vino, es un ayudador que está permanentemente al lado tuyo, como un abogado, pero no es para castigarte, sino para guiarte. Y Dios a todos sus hijos nos ha dotado de su Espíritu, nos ha dado su Espíritu. ¿Recuerdan Gálatas 4:6? Que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama en nosotros, Abba, Padre. Cristo, antes de ir a la cruz, habló del Consolador, especialmente el apóstol Juan, desde el capítulo 14 como hasta el 16, en promesa. En Hechos 1:8 dice la palabra, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que seáis llenos del Espíritu Santo y ser llenos de poder, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que damos gracias al Señor porque su Espíritu, que es la misma presencia del Señor, mora en el interior del creyente. Ese es el sello del que está salvo. Una persona puede decir, yo soy de la denominación que quiera mencionar, pero si no tiene el Espíritu Santo, no está salvo. Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no es de él, es del otro. Porque aquí dentro de la raza humana, el que no es de Cristo es del diablo. Aquí no hay término medio, nadie puede decir, yo no soy ni del uno ni del otro. La palabra en primera de Juan, en el capítulo 3, versos 8 y 9, habla de los que son nacidos de Dios. Dice que no practican el pecado, pero el que no ha nacido de Dios es del diablo porque practica el pecado. Por eso es que esto es serio y por eso es que desde el púlpito hay que dar las advertencias y las alertas. Y esa es la razón por la cual Dios le dice a la iglesia que nos dio como comisión predicar el Evangelio para atraer a los perdidos a un lugar como este y a través de la predicación del Evangelio el Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una de las labores del Espíritu Santo. Cristo dijo, cuando Él venga,
Antes no, pero cuando Él venga, y ya vino hace 2000 años atrás, el día de Pentecostés, convencerá al mundo de pecado, de primerito, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa es la palabra del Señor. Así que las personas que están en este lugar, para ustedes hoy es día de salvación y no de condenación. Si tan solamente usted oye con avidez la palabra del Señor, el Espíritu del Señor te toca y te lleva a reconocer que eres un pecador. Si tú lo reconoces porque el Espíritu te abrió el corazón e identificó en ti el mal que hay en ti y que trajiste de fábrica como herencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Tú no eres pecador porque pecas, al contrario, pecas porque naciste pecador. Y tú necesitas un Salvador, porque al cielo nadie que esté en pecado va a entrar al cielo. Hay un lugar para el pecador que no se arrepiente y es el infierno. Así de serio es esto. Esto es el paraíso o el infierno. Aquí no hay purgatorio ni hay término medio. O es blanco o es negro. Aquí no hay grises. Si esto fuera algo blandengue, hermano, ¿para qué reunirnos nosotros un domingo? Estaríamos en playa, estaríamos jugando por ahí o descansando en casa, etcétera, etcétera. Pero esto es tan serio que el Señor le ha comisionado a la iglesia la predicación del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, de acuerdo a Romanos 1:16. O sea que esto no es una religión. Y hago toda esta vuelta hablando del Espíritu Santo, porque yo también necesito, Dios dijo, yo os haré pescadores de hombres. Y mientras yo estoy hablando, estoy tirando la red en el mar. ¿Verdad? Por amor a los perdidos que están aquí. Pero también necesitamos dar doctrina para edificar a la iglesia. O sea que nos toca ser pastores, pero también evangelistas, para cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado. Pero estamos hablando del tema de la oración. Entonces, el domingo anterior, dicho sea de paso, la oración es un deleite. Es un recurso que el Señor le ha dado a sus hijos para que nos comuniquemos con Él el tiempo que usted tenga a bien. ¿Cómo será Dios de cariñoso con nosotros? ¿Cómo será el Señor tan amoroso, tan tierno, tan dulce, que Él nos dice, oren sin cesar? Los quiero estar oyendo todo el tiempo, mis hijos. Pero no es un castigo, no es algo, no es una carga pesada. Para Dios es un deleite y para nosotros debe ser un deleite también. Primera Tesalónica 5:17, orad sin cesar. Nos dice que debemos ser constantes en la oración, que debemos perseverar en oración. Jesús, a través del médico Lucas, dijo, también les enseñó, y aquí estoy repitiendo, les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar cuando. Dígalo más duro, ¿cuándo? Siempre. Y de no desmayar. ¿Por qué Cristo dijo, y no desmayar? Porque a veces Dios no te responde tus oraciones cuando tú quieres y desmayas. Dios no me está escuchando. Pero tú tienes que perseverar, el Señor te manda a perseverar en oración. O sea, yo tengo entendido que a Dios le agrada que todo el tiempo, o sea, que tú no te mates la vida tú solo. Que no libres batallas tú solo, sino que tengas en cuenta al gran ayudador. Tú y yo hemos pasado por derrotas vergonzosas, humillantes, porque hemos confiado que en nuestra fuerza podemos vencer. Y nos hemos estrellado, porque en Juan capítulo 15, en el verso 5, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada significa cero. Sin Cristo no vas a triunfar, no vas a llegar a ningún lado. Porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese hombre descubrió
lo bueno que es estar unido al Señor, lo bueno que es tener el Espíritu de Cristo en el corazón. Yo esta mañana cuando oraba, yo me levanté a orar, yo empecé a hablar con Dios, pero no hacia afuera, yo empecé a hablar con Dios hacia adentro de mí, porque yo soy un templo, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Si yo me analizo a mí mismo, digo, ¿qué es templo? Ni qué. No, pero es que Dios dice, Freddy, y a ti también te dice, vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y cuando tú conoces la historia de los templos donde Dios ha estado, el tabernáculo, tú puedes ahí inferir entonces quién eres tú como templo. Y si el Espíritu de Cristo vino a tu corazón, tú puedes orar introspectivamente también. La tendencia que tenemos nosotros es de orar hacia afuera. Porque Cristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y de ahí todo el mundo mira para arriba. Y para resucitar a Lázaro igual miró hacia los cielos y levantó las manos. Pero Dios nos sacude la cabeza con desde diferentes ángulos para que tengamos una mejor comprensión de dónde está Él. Él está en todas partes. Él está llenando este lugar. No hay espacios vacíos en la creación. Sin embargo, Él está también dentro de nosotros. Cuando dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, es que entró completico en nosotros. Bueno, yo digo en nosotros, pero en la gente que estaba el día de Pentecostés. Colosenses 2:10 dice que los que estamos en Cristo estamos completos en Él. Y de hecho, cuando yo oro introspectivamente, y discúlpeme que me ponga aquí de ejemplo, yo miro hacia adentro y yo no veo sangre, yo no veo huesos, ni músculos, ni órganos. ¿Yo qué veo? Un templo por dentro. Por eso es que no necesitamos formar una gritería, porque mira, hasta mentalmente que tú ores, Él sabe. Aún no han llegado los pensamientos a tu cabeza y ya Él sabe lo que vas a pensar. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él sabe lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar, pero también sabe lo que pudo haber pasado. No hay otro como Dios, no hay otro como el que está aquí coordinando, rigiendo, hablándole a su pueblo. ¿A qué me compararéis? Dice la palabra usando Él a los profetas, especialmente a Isaías. Es una ridiculez comparar a Dios con un pedazo de yeso, con una estatua, con un escapulario, con una medallita. Eso es una soberana ridiculez. Dios es espíritu. Amén. Amén. Y su presencia está en todos lados. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dijo el salmista. Es que tenemos que conocerlo. Porque aunque usted no se postre delante de una estatua, delante de una imagen, usted puede tener una imagen distorsionada de quién es Dios. Por eso hay libros que se han escrito, yo tengo algunos, el conocimiento de Dios. Y esa es la razón de nuestro instituto bíblico, de nuestros estudios bíblicos, que la iglesia conozca a Dios, pero hay gente que no lo quiere conocer. Conocer a Dios no es lo que hasta ahora tú conoces de Él. Era el mismo apóstol Pablo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, extendiéndome hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pablo dijo, todo en comparación con el conocimiento de Cristo es basura. Todo es basura en esta vida. Caramba, para llegar a esa conclusión hay que tener conocimiento de quién es Cristo. Pablo llegó al extremo de decir, para mí, él no mete a todo el mundo en el ponqué. Él dice, para mí el vivir es Cristo. Él no dijo, para mí el vivir es una religión. Es Cristo, porque Cristo es la vida. Cuando yo escucho gente que no quiere confesar a Dios, generalmente inconversos, los actores, cantantes, gente de la farándula, dicen gracias a la vida. Y no saben que, aunque torpemente le están dando reconocimiento a Cristo, solo que no lo quieren mencionar. Las reinas de belleza, gracias a la vida nací con este. Gracias a la vida. ¿Y quién es la vida?
Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy la vida. A su nombre. Cuando Pedro le predicó a la gente en Jerusalén, le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Aprovechó ahí para evangelizar. Pues bien, la cita de referencia que nosotros tomamos fue Juan 16:23. Dice, en aquel día, este es un repaso, en aquel día no me preguntaréis nada, dice Jesús. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará, todo. Hasta ahora, dijo Jesús, en aquel entonces, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro ¿qué sea cumplido? Vuestro gozo. Dios quiere hijos gozosos. Gente alegre. Esto no fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando le escribe a Tesalónica, de parte del Señor. Estad siempre ¿qué? ¿Estad siempre qué? Gozosos. ¿Hay que estar gozosos cuándo? Siempre. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué padre de familia no quiere ver a sus hijos contentos, gozosos? Porque qué pena, ¿verdad? Cuando tu familia están todos aburridos allí o de pelea. No hay armonía. Pero esto se aprende, mi hermano. Pablo cuando le escribe, creo que a los filipenses, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjate lo poderosa que es la gracia de Dios. ¿Me siguen? Más te vale que me sigas, porque es seguir la palabra del Señor. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay gente que se alegra cuando recibe la quincena, las primas, las vacaciones, bonificaciones, regalos. Pero muy pocos se alegran, y esos pocos es gente que tiene conocimiento bíblico cuando está pasando por pruebas y dificultades. Y la palabra dice que hay que tener más gozo cuando estamos pasando por pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo, ese es nuestro apóstol. Él dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dijo el apóstol, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? ¡Qué bueno! Sabiendo que la tribulación produce carácter probado, dice la palabra en la Biblia de las Américas. En la Biblia Reina Valera dice, sabiendo que la paciencia produce prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque hay que estar siempre gozosos. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mira lo que te enseña a ti el evangelio correcto. Que pase por lo que pase, explote por donde explote, seguramente que vamos a pasar por aflicción. Vaya que hemos pasado por aflicciones. Y Cristo garantiza la aflicción. Pero Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero Él quiere que las aflicciones tú las recibas en paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Y ese que venció al mundo es el que está dentro de ti. Por eso es que en Romanos 8:37 dice que con Cristo, el que está dentro de ti, tú y yo somos más que vencedores.
Noten que Jesucristo dijo en ese momento, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Ya eso lo compartimos el domingo anterior. Pero no está de más echarle a la matica un poquito de agua para que ella vaya cogiendo fuerza, la palabra. Así que te la recuerdo en esta hora porque en aquel entonces el Señor enseñó sobre el Padre Nuestro, pero aquí está dando un refuercito y dice, de ahora en adelante ustedes pueden seguir orando el Padre Nuestro, pero en mi nombre. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Te acuerdas Isaías cuando dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su qué? Su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Hebreos 1:4 dice que al Señor, vamos a buscarlo, Hebreos 1:4. Es bien importante que tú sepas que a Jesús se le dio un nombre especial. Pablo está hablando aquí de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Dice, verso 5, verso 4, dice, hecho, hablando de Jesús, tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente que nombre que ellos. Ojo, porque tú y yo somos, mira, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y si nosotros estamos ahora en Cristo, también nosotros hemos heredado ese nombre. Naturalmente el de Cristo es sobre todo nombre. Pero ahora nosotros no somos dos con Él, sino uno con Él. Entonces dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y Él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En el verso 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, ay Padre, tu trono, oh Dios, como si el Señor estuviera frente a un espejo. Pastor, Dios está hablando con otro Dios, no es que nada más hay uno. En 1 Timoteo capítulo 2 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, porque Él es rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, ese es el que está aquí. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, ay Padre, qué lindo, eres el mismo y tus años no acabarán. Y podríamos seguir leyendo sobre la superioridad de Cristo, sobre Moisés, sobre todo, los ángeles. Pero quedémonos en el verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Tú no te has preguntado por qué la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios. Y dijimos el domingo anterior que decir en el nombre de Jesús no es un término de suerte, no es un término de azar, no es un abracadabra. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos testigos que mucha gente dice, en el nombre de Jesús, pero no saben lo que están diciendo. Porque la Biblia lo dice, porque otros lo dicen, pero quizás no le haya sido revelado. En el nombre de los personajes bíblicos se encierra su carácter y todo lo que ellos son. Tienen un significado especial. De hecho, Jesús significa Dios salva. Dios ha venido a salvarnos.
Por eso también dice la palabra, se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjese que a partir de Cristo, es decir, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pues Pedro comenzó a utilizarlo. Y el domingo anterior vimos que en el capítulo 3 del libro de los Hechos, a la hora novena de la oración, Juan y Pedro subían a la oración y junto al pórtico de la iglesia, que se llama la Hermosa, colocaban a un cojo de nacimiento que ya tenía 40 años de edad, de su cojera, y lo ponían ahí para que pidiera limosna por el amor de Dios. Y si usted lee el relato bíblico, se dará cuenta que Pedro, cuando él pide una limosna, Pedro y Juan, especialmente Pedro, dice, míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ojo con esto, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo tomó por el brazo, levántate y anda. Entonces, ayer estaba yo como meditando, dice, lo que tengo te doy. ¿Pero qué fue lo que le dio? En el nombre del Señor Jesús. O sea, Pedro estaba convencido de que él era uno con Cristo y tenía permiso para usar su nombre. Porque recuerdan Marcos 16, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. Pero ahora no solamente es a Pedro, sino que a todos los hijos del Señor. Yo estoy seguro que cuando tú ores ahora en el nombre de Jesús, tu oración va a adquirir más fuerza. Porque tú entiendes que decir en el nombre de Cristo es porque tú eres uno con Cristo. El domingo explicábamos lo que es un poder. Yo eso no lo puedo repetir ahora porque entonces no avanzaríamos. De hecho, cuando tomaron presos a Pedro y a Juan, los ancianos, los religiosos, el sumo sacerdote, los bandidos de Caifás y Anás, los tomaron presos y les prohibieron que hablaran en ese nombre. Le hace el capítulo 4 del libro de los Hechos. Los intimidaron. Pero ellos no negociaron, ellos dijeron, no podemos dejar de mencionar, de predicar en el nombre de Jesucristo. En Hechos 4:17, los religiosos de aquel entonces dijeron, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder. Cuando ellos fueron puestos en libertad, fueron y les compartieron a la iglesia que para ese entonces, por el milagro que Dios hizo de sanidad, de sanidad en el cojo, se acercó una multitud. Pedro predicó la palabra y más de 5,000 hombres se convirtieron al Señor. Y 3,000 que se habían convertido el día de Pentecostés, ya eran como 8,000, creo que sin contar mujeres y niños. O sea que la iglesia de un cantazo, de un día para otro, por el poder del Espíritu, ya tenía 8,120 miembros por lo menos, mal contados. Y el Espíritu del Señor estaba tan feliz y contento con la iglesia que cada día añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, cuando Pedro y Juan le comentan a la iglesia, ellos levantaron unánimes la voz. Ojo con esto, que alzaron unánimes la voz. A veces en los cultos de oración uno está orando y la iglesia calladita. También tiene que, obviamente, para no interrumpir a quien está liderando la oración, usted puede hablar en voz con un tono menor para que prevalezca quien está dirigiendo. Es como cuando estamos en la alabanza. Pues a veces uno se emociona y levanta la voz, ¿verdad? Pero no debe levantarla más que esté compitiendo con quien está liderando la alabanza. Aquí no es el que más grita ni el que más brinca, etcétera, etcétera. Así que en medio de la oración, y aquí abrevio, los discípulos, esos casi 10,000 dijeron, y ahora, Señor, en el verso 29,
Mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante ¿qué? El nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban ellos intercediendo tembló y todos fueron llenos de nuevo del Espíritu Santo. O sea que Dios contestó esa oración. Hay mucho que hablar aquí, porque el Evangelio nos exhorta a que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y en lo que nuestro entendimiento es renovado, vamos a terminar descubriendo que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, circuncisión ni incircuncisión, judío, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos nosotros. Si Cristo es el todo en todos nosotros, porque ya nosotros no vivimos, estamos juntamente crucificados con Él. Ahora Cristo es la persona que vive dentro del cuerpo que nosotros conocemos como la iglesia. Cuando la iglesia dice en el nombre de Cristo, la persona que habita el cuerpo es el que se manifiesta. O sea que usted cuando va a echar fuera un demonio, usted tiene que estar seguro que el demonio se va porque se va. Porque usted tiene poder delegado por el Espíritu Santo y poder para usar el nombre del Señor. Naturalmente no todo el mundo puede usar el nombre del Señor, porque los hijos de un tal Exeba usaron el nombre del Señor, pero ellos no estaban consagrados a Dios ni habían nacido de nuevo. Y pensaron que echar fuera demonios era un deporte. 7 muchachos le dijeron al demonio, y el demonio no se iba, vete, y no se iba. Entonces dijeron, vete en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dijeron, no hay problema, Pablo nosotros lo conocemos, sabemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y la paliza que le dio ese demonio a los 7 fue tremenda. Ahora vamos a pasar a un segundo punto, porque este primero ya lo hemos tocado 2 veces, porque estamos hablando de reglas, quiere decir que hay varias. Cuando ores, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estés orando y le estés pidiendo algo al Señor, tú lo estás pidiendo y para recibirlo tienes que creer que lo recibes. Suena un poquito medio raro lo que estoy hablando, pero en Marcos 11:24 dice Cristo, por tanto, os digo que todo lo que pidieres que, búscalo en su Biblia. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 11 en el verso 6? Que dice la palabra, pero sin fe, es decir, sin creer, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto tiene que ser un tremendo estímulo para la iglesia, que Dios premia, Dios recompensa, Él galardona a los que le buscan. Él no tendría por qué hacerlo, pero lo hace. Y nos lo dice como un estímulo para que nosotros lo busquemos en oración. Pero al acercarnos a Dios, cuando decidimos, oye, voy a orar, tú tienes que ir afiladito y con gozo de que el Señor, lo que tú le pidas, Él va a hacer que tú lo recibas. Míralo en la Biblia, no me quedes mirando así como tío enojado que mira a sobrino. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y que y os vendrá. Mira, iglesia, no tienes que verlo.
Porque hay gente que desmaya en la oración es porque no ve resultado. Aquí no tiene que ver, es creer. Y después que creas, verás. Así le dijeron a Marta. Señor, hiede ya, porque su hermano Lázaro hacía 4 días que lo habían sepultado. Como queriendo decir, ¿para qué rodamos esa piedra si aquí lo que salió fue un hedor de muerte? Y el Señor le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si crees, diga de primero, que si crees y de segundo, verás. Pero primero hay que creer para después que ver. Entonces cuando tú estás orando, tú crees que lo recibiréis y por eso es que nuestras oraciones deben terminar con acciones de gracias. ¿Y por qué gracias? Porque ya lo recibiste. Un niño no nace a través del acto sexual en una forma inmediata. Hay un encuentro íntimo entre un hombre y una mujer, entre los esposos. Y el hombre deposita una semillita en el cuerpo de su mujer y ella concibe, ¿verdad? Pero el nene sale a los 9 meses, pero ella lo concibió 9 meses con antelación. Así también separen las respuestas de Dios, no después de 9 meses, sino lo que quiero decir es que primero se concibe, o sea, la mujer recibe la semilla y tú cuando estás orando, tú recibes la respuesta, tú lo crees que lo recibirás. Cuando estés orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Naturalmente, hay otros estándares que hay que llenar. Porque cualquiera se puede emocionar y estando en pecado se pone a pedir. Y dice, ay, yo me acerqué creyendo y todo y no pasa nada. Sí, pero primero tienes que arrepentirte de tu pecado, cabezón. ¿Aló? Y el cabezón no lo pone el Señor, sino yo lo pongo. Marcos 9:23. Bueno, esa fue la cita que le mencioné de Marta. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea que cuando tú estás orando, tú tienes que tu fe ponerla en acción. Porque mira, tú te estás acercando a un Padre que es nuestro proveedor. Por eso los ministros debemos insistir en exhortar a la iglesia que este es un reino para creyentes. Y usted recuerda que a veces yo llamo tristemente célebre Tomás, porque Tomás dijo que él no creía que Cristo había resucitado. Y no pudo nadie convencerlo, no obstante que él vio la alegría de María, la madre de Jesús, de María Magdalena, de Salomé, de los apóstoles, porque un domingo como hoy el Señor se apareció en horas de la noche a sus discípulos resucitado, pero ahí no estaba Tomás. Cuando llegó Tomás le dijeron, qué gozo Tomás, mira, lo vimos resucitado. Es más, ni siquiera tocó, la puerta estaba cerrada y se puso en medio de nosotros. Y él dijo, no creeré. Tengo que meter mi dedo en su costado, en sus heridas de sus manos y mi mano en el costado. O sea, tengo que comprobar, tengo que tocarlo, tengo que comprobar para creer. Lo que él no sabía que en su necedad, el Señor, Dios estaba ahí, pero invisible. Como aquí. Y 8 días después el Señor se presenta y lo llama, ¿verdad? Ya todos conocemos, la mayoría aquí conocemos la historia. Aquí están mis manos, mira, yo me imagino las heridas del Señor. Y aquí está mi costado. ¿Dónde era que querías meter tu mano, Tommy? Y él dijo ahí, Señor mío y Dios mío. Él dijo, porque has visto, has creído. Bienaventurados, hermanos del ministerio de la reconciliación, que sin ver habéis creído.
Bienaventurado significa felices. Los que sin ver creemos. Amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí conmigo? Yo puse una notica aquí. Cuando estés orando, cree que lo has recibido en ese momento. No es después, en ese momento. Y entonces vamos a obtener lo que hemos pedido. Pastor, ¿y cuánto debo creer o cuándo debo creer que lo he recibido? Antes que venga la respuesta. Tú lo tienes que creer. ¿Y cuándo va a venir? Después de creer que lo recibiréis. Esto tiene su ciencia. Por eso es tan importante mantener el vaso limpio en la presencia del Señor y santo. Que cuando tú estés en su presencia te atrevas a pedirle creyendo, porque tú estás viviendo la vida que agrada a Dios. Cuán difícil es alguien que siendo cristiano está en pecado. Cuán difícil es atreverse a pedirle algo a Dios, porque ya sabe de fábrica que no va a obtener ninguna respuesta. Porque Dios no escucha al pecador, a menos que se arrepienta. Punto 3. Perdona si tienes algo contra alguien. Ya, estamos terminando. Marcos 11:25, búscalo ahí. Que es la continuación del 24. ¿Están ahí? Y cuando estéis orando, ¿qué dice tu Biblia? Y cuando estéis orando, ¿qué hay que hacer? Dígalo más duro. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo, sea pequeño o sea grande, contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras faltas, vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y esto está claro. O sea que tú no puedes venir llenando 2 requisitos, sino todos. No, que yo tengo un padre que me abandonó cuando niño, que me dejó por allá, dejó a mi mamá, se fue con otra. Bueno, si tú naciste de nuevo, ahora tienes un padre que es Dios, que es 1000 veces mejor que el padre que te abandonó. Y a ese pobre hombre que te abandonó, debes perdonarlo. Pastor, estoy sin empleo porque un jefe que tuve, por él estoy fuera, por él me despidieron. Tienes que perdonarlo cuando estés orando. La falta de perdón, ¿cómo te cierra a ti las puertas de las bendiciones o de la sanidad o lo bueno que el Señor tiene para tu vida? Qué horrible es el resentimiento, cuánto daño hace la amargura. Y Satanás es un experto en alimentar el odio, la cizaña, la amargura, el resentimiento en el corazón de la gente. Usted no ha escuchado decir a personas que lo perdone Dios, pero yo no perdono. Y lo que es peor, hay gente que dice, yo te perdono. Y le dicen a Dios, yo lo perdono, pero después cuando se acuerdan y están hablando con la tía, ya está, el pastor ya metió a la tía, y recuerda el episodio, lo cuenta con pelos y señales, todavía el resentimiento está vivo. Dime una cosa, ¿Dios te anda recordando a ti tus pecados? Y tú sí que has pecado, tú sí que has ofendido y yo sí que hemos ofendido al Señor y Él nos perdonó. Y la palabra dice, de la manera que Cristo te perdonó a ti, así perdona tú las ofensas de tu hermano. Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70, 7.
7. Y el Señor le dijo, no te digo que 7 solamente, sino 70 veces 7. Si hay resentimiento en tu corazón, no hagas como que el avestruz que mete la cabeza en la tierra y cree que se escondió. Aquí estoy con todo el repertorio. De su cuerpo afuera. No, que este esposo es... y si tienes 1 o 2 divorcios, ten cuidado de que cuando te hablen del ex o la ex, mira bien cómo habla. Y aquí entre paréntesis, hermano, no le cuente su vida a nadie. Usted no tiene que estarle contando sus cuitas a nadie. Hay gente que es feliz contándole toda su vida, hasta si tienen encuentros íntimos con el esposo o con la esposa, todo lo cuentan. Eso es privado, eso pertenece a la intimidad, hay que poner límites. Nadie tiene que estar, usted no tiene que estar contándole su vida a sus compañeras de trabajo ni a sus compañeros. Y el que te venga a ti, ay, ¿cómo es tu esposo? Es fogoso. Es calentóngolo. Esa pregunta, eso no se responde. ¿Aló? ¿Verdad que hay gente que es imprudente y lo hace? Y hay otros tontos que contestan eso. No, hombre, si viera, estoy más aguacatado. Ya es una bala gastada. Ay, padre. En vez de decir es un Hércules, digo, no hay que decir nada. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle gloria, honra, poder y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es Dios. No pases por alto este punto, porque estoy seguro que aquí el Señor es una ráfaga aquí y nos lo dijo a todos. A mí me han hecho cosas, pero eso está perdonado, eso está liquidado. Y les digo que para mí es fácil perdonar cuando yo pongo en la balanza lo que yo he pecado contra Dios. Entonces me es fácil perdonar las pequeñas cosas que me han hecho a mí. Cuarto punto, cuarta regla, y del cuarto saltamos al quinto. Depende del Espíritu Santo para que te ayude en tu vida de oración. Este trabajo no puedes hacerlo tú solo, tú necesitas un ayudador y Dios te lo proveyó, el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está ahí diciéndote, ora que yo estoy aquí para ayudarte. Porque la fe viene, el Espíritu es el que te fortalece. Hermano, ¿ustedes están recibiendo la palabra con gozo? Estoy seguro que de tú y yo atender estas instrucciones, hay más, pero aquí quisimos como hacer un extracto. Romanos 8:26, vamos allí. ¿Estamos ahí? Dice, y de igual manera el Espíritu, ¿qué hace? Dígalo más duro. ¿Qué hace el Espíritu? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. De allí que sea tan importante para los creyentes, para la iglesia, ser llenos del Espíritu Santo y recibir su guía.
Pastor, ¿y qué significa gemidos indecibles? Porque hay cosas que tú manejas bastante bien, como es el idioma con el cual tú te expresas y la gente te entiende. Pero el gemido indecible ya es una obra del Espíritu donde te pone a hablar cosas que a veces tú no entiendes. Como es la oración en lenguas. Que esto, lo que acabo de decir resultaría un insulto para muchos teólogos de hoy en día que creen que lo saben todo. Que tienen letra y tienen bibliotecas enteras en su cabeza, pero no tienen experiencia con Dios en este área. Solo el que lo ha experimentado lo puede dar el testimonio. El Espíritu Santo que está ocupando su templo, dice la palabra que Él conoce todo lo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Dios es espíritu, esa es su naturaleza, y Él es santo, ese es uno de sus atributos. La religión, el cristianismo, lo tiene como otra persona diferente, porque Cristo dijo, yo les daré otro consolador, pero Él dio una clave, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador no vendría. Entonces, Él después que asciende a los cielos, el día de Pentecostés, Él desciende pero sin cuerpo, Él desciende en espíritu y entra en la iglesia como su cuerpo. Por eso Pablo lo llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Y cualquiera podría decir, bueno, Cristo es espíritu, el Padre es espíritu y el Espíritu es espíritu. Hay tres espíritus. No, el Espíritu es uno. Lo que pasa es que Dios es polifacético y su sabiduría y sus atributos son multiformes. Amén. Para una mejor comprensión, en 1 Corintios 14:14, Pablo dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y también dice, cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento. O sea, el Espíritu Santo no se circunscribe a hablar por tu boca solamente en español. Él conoce todos los idiomas y todos los dialectos. Y hay unas palabras que solamente están en el interior de Dios. ¿Te acuerdas que Pablo cuando lo llevaron al paraíso dijo, oí cosas inefables que no les he dado al hombre expresar? Son cosas demasiado sublimes. Por eso la iglesia debe enterarse de los dones del Espíritu que Él reparte a la iglesia. Ya no solamente es el conocimiento de la doctrina, sino que Él reparte de sus dones. Hay dones de hablar, como es el don de lenguas, dones orales, como es el don de la interpretación de lenguas, la profecía, están dentro del orden de los dones orales, son hablados, que a veces alguien en la congregación, bajo el poder y la inspiración del Espíritu, dice, así dice el Señor. Y te da una palabra que es concordante con la Sagrada Escritura. Ese es el don de la profecía, que es muy diferente al ministerio del profeta. Pero eso en el instituto o en los estudios bíblicos lo veremos con más amplitud, no lo podemos tocar ahora. Hay dones que son de revelación, como la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, el discernimiento de espíritus. Que tú estás en un lugar así, el Espíritu Santo te muestra que hay un demonio que está por ahí. ¿Se acuerda que Jesús dijo, por ahí viene Satanás? Y no había llegado y él nada tiene en mí. Cuando aquella jovencita en Hechos capítulo 16 estaba profetizando, estaba diciendo verdades, pero el Espíritu le dijo a Pablo, Pablo, eso no soy yo el que estoy hablando ahí, es un demonio.
Por eso dice la palabra más desagradando. Esto ocurrió por varios días. Más desagradando a Pablo fue directo donde estaba la joven. Pero no le habló a la joven sino al demonio. Sal de ella en el nombre de Jesús. Era un espíritu de adivinación. Qué bueno es que la iglesia tenga discernimiento de espíritu. Y usted puede pedírselo al Señor. Hay dones de poder, como los dones de sanidades. No es don de sanidad, sino dones de sanidades. En mi recorrido, de mi caminar con Cristo, he conocido hombres que Dios los usa. Una vez, aquí mismo en Barranquilla, había un pastor de una iglesia bastante humilde de La Barriada, por allá ubicada en la periferia, que el Señor lo usaba en sanar hernias. Un día en una campaña se sanaron como 40 personas con hernias. Y nosotros jocosamente decíamos, este hombre es especialista en hernias. Así como hay médicos que tienen varias especialidades. En la iglesia Dios reparte sus dones. Están los dones, están del que hace milagros. O sea que no podemos decir que los milagros ya se fueron de la iglesia. No, que ese era para la época apostólica. No, la Biblia dice, habla de otra cosa. Pero en el caso de las lenguas, el don de la fe también es un don de poder. Los estudiosos los han agrupado en 3 partes. Pero en el caso que nos ocupa es la oración en lengua. Porque tú en español tú puedes estar orando de una forma, pero si tú empiezas a orar en lengua, tu espíritu ora, pero es bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu toma tu espíritu y te va dando las palabras que ni tú entiendes a veces, porque estás hablando en un idioma que no es de la tierra, sino que es de arriba. Y atiende bien, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no impidáis el hablar en lenguas. Yo hablo lenguas más que todos ustedes. Lo que pasa es que cuando estoy enseñando, prefiero hablar 5 palabras bien entendibles que 10,000 palabras en lengua, porque después más nadie me entiende. Pastor, ¿y usted habla en lengua? Pero aquí yo no te puedo predicar en lenguas. Porque yo le creo a la palabra. A mí Dios me llamó a predicar su palabra, no lo que interpretan algunos hermanos que son de grande estimación. Y hay un conflicto a nivel de teología y que el cesacionismo, porque es que ellos le ponen nombre a todo, cesacionismo, los cesacionistas y los no cesacionistas. Yo no le pongo cuidado a esto, yo soy biblista, yo lo que está aquí es lo que te enseño. Amén. ¿Cuántos comparten eso? Que por no creer en los dones, el poder de Dios se ha ido de las iglesias. ¿Y qué es lo que queda? Pura letra, pura doctrina. Y una frialdad. En la alabanza nadie puede aplaudir, nadie puede levantar las manos, nadie puede decir. Unos miembros de aquí fueron a un país X, que no voy a mencionar. Y cuando estaban oyendo la palabra, dijeron, aleluya, gloria a Dios. Y enseguida se acercó un diácono y dijo que... Si el mismo Cristo dijo, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, imagínate si estuviera Cristo en la congregación, también lo mandan a callar. Nosotros venimos aquí para en el momento de la alabanza extrovertirnos con el Señor, pero haciendo todo con orden y con decencia. No extralimitándonos. Que usted empiece a danzar ahí como un trompo zarandete, con los ojos cerrados y se lleve a medio mundo por delante y le tumbe el micrófono al pastor. Hay gente que cree que eso es danzar. Bueno, pero ese es tema de otro asunto. En 1 Corintios 14:2 dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque los hombres no le entienden, pero habla misterios con Dios. Aunque por el Espíritu habla misterios. Es bien importante. Por eso a Satanás no le conviene que la iglesia sepa esto. Y Satanás tiene que estar feliz con aquello del cesacionismo. No, eso ya no es para la iglesia.
Por eso hay miles de iglesias frías. El pastor Carlos Reyes les llamaba nevecones. ¿Todavía existen los nevecones? La primera vez que hablé en lenguas, que lo llamamos que Cristo bautiza con su Espíritu, fue en el cuarto de oración, recién convertido. Ni siquiera me había bautizado, pero como yo veía la unción que había en la iglesia, de entrada empecé a buscar al Señor y a buscarlo de corazón. Y me encerraba con Él: lléname, 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 lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu. Y era testigo de cómo la demoniera se iba bajo la unción del poder de Dios. Hoy en día los endemoniados entran a las iglesias entran endemoniados y se van endemoniados. Y no hay quien los liberte, porque no hay poder en la iglesia. No hay unción. Y no hay unción porque no hay búsqueda del Señor. Y estando en esa búsqueda, y ahí de rodillas, y ahí me sudaba y le lloraba al Señor, un día el Señor me agarra y comienzo a hablar, a balbucear unas palabras extrañas que yo no me las inventé. Pocas. Llorando, y qué gozo y qué alegría. Y al otro día el Señor me dio más, y al otro día más y más, hasta que tú comienzas a hablar géneros de lenguas, bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es bien importante, hermano. Métase con Dios. Señor, yo quiero. Dice la palabra: procurad los dones mejores. Repito, todo esto lo combaten hermanos de denominaciones que no los quiero mencionar. Porque todo es la doctrina y la palabra, y Dios mío, le pintan la cara a medio mundo con la palabra, pero no tienen la experiencia, experimentar. Me decía Luchi que el domingo anterior, cuando empezamos a ministrar, quedó el mezanine lleno de escarchas. Búsquelo en el libro de los Salmos. Dice que Dios derrama escarchas como ceniza. Dios. Si empezamos a hablar aquí de experiencia, Dios mío, y no nos vamos de aquí. Tanto testimonio que tengo yo. O sea que la doctrina, yo no le resto importancia. Aquí hay doctrina, pero no podemos olvidar que Cristo es sabiduría de Dios, pero es poder de Dios también. Cristo predicaba y sanaba y libertaba. Y ese mismo ministerio tiene que seguirlo la iglesia. ¿Estamos? El quinto y último punto es fácil. Toma tiempo para edificarte en la fe, orando en el Espíritu Santo. Esto es bien importante porque al orar en intercesión, tú tomas el lugar de otra persona. Y yo tomo un ejemplo en Juan 11:32, en la resurrección de Lázaro. Dice la palabra que cuando Jesús llegó al lugar donde habían puesto a Lázaro, lo habían sepultado, María, la hermana de Lázaro, lloraba, y Cristo, dice la palabra, que se conmovió en espíritu y lloró. O sea, Cristo se puso en el lugar de María. Y así es la intercesión. Cuando usted va a interceder por otro, hermano, vamos a orar por las peticiones. Y empieza usted a darse cuenta que estamos orando por un hermano que está enfermo, y ahí tú estás intercediendo. El Espíritu te lleva a ponerte en los zapatos de esa persona que está enferma, y hasta puedes llegar a sentir lo que esa persona está sintiendo, en solidaridad y empatía. No es simplemente sánalo, Señor, porque recuerda que hay que pedir como conviene. Y a veces pedir como conviene no lo sabemos. Dios no está corto para hacer milagros y sanidades, pero a veces la iglesia pide mal. Porque no pide como conviene.
aquí hay grupo de intercesores y no vamos a hacer una crítica destructiva, sino más bien constructiva. Cuando usted esté intercediendo por algo o por alguien, póngase en el lugar. Esa es la intercesión, que usted toma el lugar de esa persona. Como Cristo se conmovió cuando vio llorando, y Él lloró también con María, en solidaridad, en empatía. Mi hijo me decía, me hablaba de lo que era la empatía, y es ponerse en el lugar de la otra persona. Que si la otra persona está pasando por una aflicción, tú participes de esa aflicción, te duela por lo que él está pasando o ella. Y entonces empiezas a gemir, y si lo acompañas con lengua, es el mismo espíritu que está intercediendo. Y esa es la oración que conmueve al Señor. No sé si me estoy haciendo entender. En Juan 11:38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez. O sea que no solamente lloró cuando María lloraba a su hermano Lázaro, y así profundamente conmovido en el espíritu fue que se acercó a la tumba de Lázaro y oró. Y cuando oró dijo, Padre, yo sabía que tú siempre a mí me oyes. Y así profundamente conmovido, allí se conjugaron dones, se conjugó el poder del Espíritu. Y es cuando dice, quiten la piedra. Él sabía lo que iba a hacer. ¿Tú crees que él estaba dudando cuando dice, quiten la piedra? Que Marta le dice, yede ya, Señor, vamos, ya apaguémonos y vámonos. Y es cuando le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Ay, Padre, ¿tú crees que esa voz tembló? ¿Tú crees que él estaba diciendo, y si no resucita, quedó mal aquí con todo el mundo? No, él estaba seguro. Él había orado por eso. Ese viaje no lo hizo en vano. Él se quedó deliberadamente donde estaba y esperó que Lázaro muriera. Pero él había dicho, esta enfermedad no es para muerte, esto es para la gloria del Señor. Así que cuando nosotros estemos orando, no tiene que ser el pastor. Es verdad que la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? No dice, corre para la emergencia, sino llame a los ancianos de la iglesia, quienes orarán por él o por ella, en el nombre del Señor. Ese es el nombre. Quienes le ungirán con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Se infiere que sanará al enfermo, pero lo salvará de muerte. Oye, qué bendición para tus oídos estar escuchando esto. O sea, que no solamente tú vienes a aprender aquí el evangelio, doctrina, sino que el Señor tiene un bautismo de poder para ti. Pablo, cuando llegó a donde los corintios, y a mí me impactó cuando se lo oía a mi pastor por primera vez, porque él lo decía con una elocuencia tremenda cuando se pegaba esas inspiraciones. Decía, no he venido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu. Padre. Y la iglesia se encendía. Y cuando comenzaba a ministrar, empezaba la chilladera de los demonios. Acompáñenos a ministrar, hermano Freddy, hermano Jairo, hermano. Y pasábamos al frente. Él no tenía que estar imponiendo las manos él. Nosotros íbamos a imponer manos y a echar fuera a los demonios. Los demonios saliendo bajo el poder del Espíritu. Es cuando una iglesia cree al 100% en la palabra y en los dones del Espíritu Santo. Hoy hemos hablado de la oración. Y ojalá que todos nosotros, empezando por mí, cuando vayamos a la intercesión, vayamos con teniendo en cuenta estas reglas, que hay más, pero estas son como las más importantes. Pastor, yo nunca he hablado en lenguas. Pues busca la llenura del Espíritu Santo en oración. Que el Señor no te lo va a negar. Aunque, pues, el poder de Dios no está en las lenguas. Dios hace como quiere. Amén. Vamos a orar porque tenemos que darle paso a la cena del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
por darnos estas reglas y darnos de primero tu nombre, porque tú por nosotros heredaste más excelente nombre. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.